Se debe entender que una de las formas que se han concebido para luchar contra enfermedades con alta capacidad de contagio como las pandemias es la vacunación. Sin embargo, a lo largo de la historia se han creado diferentes narrativas alrededor de estas. En el caso del COVID-19 es una de las que más controversias ha generado y aún a día de hoy siguen habiendo discusiones con respecto a las vacunas contra el COVID-19. Existe una pandemia a la cual nos estamos enfrentando de forma paralela al COVID-19. Esta pandemia, según la OMS, se denomina infodemia y actúa principalmente en nuestra forma de evaluar el mundo y la información, debido a un exceso de esta. Es decir, que como nuestro mundo contemporáneo está tan conectado gracias a las nuevas tecnologías, entonces existe un mayor flujo de información del que podemos juzgar correctamente. No es humanamente posible preguntarse en todos los casos si la información recibida tiene una veracidad. Por eso se tiende a transmitir información sin comprobar que fácilmente podría ser falsa. Doctor Borini, le pregunto a usted es médico infectólogo. ¿Es debatible? ¿Usted está vacunado, doctor? Médico epidemiólogo, especialista en metodología de la investigación y ex profesor titular de la facultad. Sí. Y no estoy vacunado. ¿No está vacunado? No. ¿Por qué, doc? Y porque pienso que la vacuna es experimental. Una vacuna experimental jamás se ha dado en una situación controlada como es esta. No es una situación descontrolada como se la pinta. Pero no se arriesga, doc. El riesgo permanentemente va con la vida. O sea que yo le agregaría un riesgo nuevo vacunándome con una vacuna experimental. Pero perdón, doctor, se murieron cientos de millones de personas en el mundo. ¿No, o decenas de millones de personas, no le parece que está descontrolada la situación? No, porque ¿Se descontroló en algún momento? En el mundo mueren unas 60 millones de personas por año. Y acá le sumamos mucha más. El año pasado, 1.400.000 muertos puede ser el 2,5% del total de muertes. O sea, para usted no es grave lo que vivimos. Lo que va a ocurrir es que el otro porcentaje de muertes que no ha sido atendido, porcentaje de personas que tienen otras patologías, va a pagar con su vida la desatención que ha sufrido. ¿Usted está en contra de todas las vacunas o de esta vacuna en particular? De todas no, porque otras vacunas alcanzan niveles de seguridad y eficacia que esta no está comprobado que tengan. ¿Todas las que estás viendo? O sea, ahí me metes Pfizer y todas, doc. Todas las que están dándose ahora están en fase experimental. A ver, La perspectiva del epidemiólogo sobre la vacuna contra el COVID-19 es una de las muchas perspectivas que tenemos que examinar de forma cautelosa para evitar contagiarnos de lo que sería la infodemia. El epidemiólogo dice en su participación que las vacunas están en una fase experimental y lo resalta como un estado de peligro para el humano. Sin embargo, los estudios indican que la mayoría de vacunas que han sido aprobadas han pasado a la que se considera la fase experimental, siendo esta la fase preclínica que se enfoca en los efectos de la vacuna en sistemas animales, computacionales y celulares. Luego de que la vacuna pasa a esta fase preclínica, se lleva a la fase clínica, que es experimentación en pequeños grupos humanos con cantidades reducidas. Se dice que las vacunas pasaron estas fases, entonces no es correcto considerarlas una vacuna experimental. No obstante, existe otra perspectiva, que es que se pueden considerar experimentales de acuerdo a su funcionamiento. ¿Por qué? Porque la mayoría de las vacunas mantiene el funcionamiento tradicional de inyectar en el cuerpo una parte de la información del virus sin actividad o atenuada para que el cuerpo pueda aprender a contrarrestarlo de forma segura. También se pueden pensar en las vacunas más nuevas porque funcionan por el método de ARN mensajero, siendo este un método novedoso. Pero si bien este método no se había usado en vacunas previas, sí lleva una historia experimental dentro del ambiente clínico. Como consideración importante, se debe desestimar el mito de que este nuevo mecanismo de acción puede modificar el ADN, ya que la molécula que ingresa a la célula es el ARN mensajero que no va siquiera a entrar al núcleo de la célula, donde está el ADN. Tendrá una función solamente de traducción para el desarrollo de proteínas. Empecemos por los ingredientes de la vacuna. La mayoría de las vacunas están compuestas de material genético, lípidos, azúcares y otras tienen vectores virales. Ninguno de estos ingredientes es magnético. Para las personas que preguntan por el hidróxido de aluminio en vacunas, sí, hay vacunas con hidróxido de aluminio, pero este material es muy seguro, se utiliza para vacunas inactivadas y no es un material magnético. Y si nos dicen mentiras, y si la industria está diciendo que son estos ingredientes, pero son otros ingredientes,
Científicamente está comprobado que para generar magnetismo se necesita al menos 1 gramo de material magnético que se quede localizado en alguna parte de tu cuerpo para generar ese magnetismo. Y las vacunas apenas te inyectan entre 0.3 y 0.5 mililitros. Infertilidad. Por parte de este planteamiento se considera que la vacuna va a afectar el desarrollo y la formación de la placenta, debido a que una proteína de la vacuna contra el COVID-19 forma la proteína SARS-CoV-2, o mejor conocida Spike. Esa proteína es similar en estructura a la proteína sincitina que ayuda a la formación de la placenta. Por consiguiente, se cree que debido a la similitud de anticuerpos de la proteína Spike, podría reconocer de forma errónea la proteína sincitina y atacar. Sin embargo, los estudios indican que los anticuerpos no reconocen a la proteína sincitina y por eso no tienen interacción con ella, por lo que la formación de la placenta no se ve afectada. Relacionado con el temor del desarrollo del niño, se cree que las vacunas de ARN mensajero podrían modificar el ADN del niño o el de la madre. Sin embargo, como podemos ilustrar cuando hablamos del mecanismo de acción del ARN, este no va a realizar ninguna modificación en el ADN. Se han distribuido millones de dosis de vacunas COVID-19 de diferentes laboratorios, especialmente de origen extranjero. Un porcentaje significativo de la población dudan de su desarrollo, porque se dio en un lapso de tiempo corto, ya que las vacunas antiguas han dado luz verde en mínimo 4 y hasta 5 años. En total, los gobiernos han proporcionado $8.600 millones, según la empresa de análisis de datos científicos Airfinity. Se sabe que Colombia ha pagado $12 por dosis, por 10 millones de dosis de Pfizer-BioNTech y $29.5 por dosis por 10 millones de dosis de Moderna. Un posible sobrecosto de $375 millones. Se considera que estas farmacéuticas han vendido las dosis con sobrecostos que no se pueden explicar como beneficios honestos, sino que es un aprovechamiento de la posición de poder que tienen. En este caso, posee la fórmula de la vacunación. Sin embargo, ¿es esto cierto? Resulta que la respuesta la tenemos en los mecanismos de acción de las diferentes vacunas. Tenemos el mecanismo tradicional y el del ARN mensajero. Lo que tienen en común tanto Pfizer como Moderna no es solo el sobrecosto, sino también el mecanismo de acción, siendo ese el del ARN mensajero. Se considera que esta nueva tecnología no puede ni abaratarse ni liberar sus patentes para reducir los costos de producción, principalmente porque utiliza medios para su desarrollo que no existen en otros países, como personal entrenado y maquinaria especializada para el desarrollo correcto. Para finalizar, queremos hablar un poco sobre nuestras recomendaciones. La recomendación principal es a vacunarse y continuar con los debidos protocolos. Esto porque si bien pueden existir riesgos y posibles efectos negativos, la mayoría de estos no están asegurados. Por otro lado, sí se tiene conocimiento de diferentes efectos positivos que nos trae la vacunación, como por ejemplo la reducción de la gravedad de la enfermedad al momento del contagio, disminución de mortalidad y la creación de anticuerpos que nos ayuda a combatir variantes más resistentes. También es más fácil detectar la infección, ya que se tiende a ser sintomático con la vacunación, de modo que se puede cuidar mejor y por ende evita la propagación del virus. Estos beneficios que mencionamos están asegurados y se han comprobado por el Ministerio de Salud y por la OMS. Por ello, no podemos asumir que algo malo vaya a suceder sin tener en cuenta el lado positivo. Si ha contraído la enfermedad, aún no es tarde para vacunarse. De hecho, se recomienda hacerlo, ya que por medio de la vacuna se desarrolla una mayor inmunidad comparada a los anticuerpos que se desarrollan solo con el contagio. También es importante el no sentirse mal con haberse contagiado de la infodemia, porque realmente es imposible contrastar toda la información existente sobre las distintas problemáticas y además en nuestro contexto actual en el que quienes dan las recomendaciones para vacunarse han actuado de formas no del todo transparentes, pues es normal que se dude de ellos. El presidente de la República, que tiene un índice de popularidad bajísimo, o las multinacionales que parecen actuar a simple vista más por sus intereses que por los nuestros. Es totalmente válido dudar de esos organismos. Sin embargo, lo que debemos hacer es documentar nuestras dudas e ir más a fondo para saber si estamos en lo correcto o quizá debemos cambiar nuestro actuar.
Para finalizar, estas son las recomendaciones sobre la infodemia que nos brinda la OMS para evitar este tipo de contagio. Entre ellas están: evaluar la fuente, no fiarse solo de los titulares, identificar al autor, comprobar la fecha, examinar las pruebas, olvidar prejuicios y consultar verificadores de información.